Hola, en este video vamos a estudiar lo que son las estructuras del sistema operativo, un sistema operativo. Para ello entonces vamos a cubrir los siguientes temas. Vamos a ver en qué consisten los servicios de un sistema operativo, los distintos interfaces de usuario que podemos tener en un sistema operativo, qué es un system call, los tipos de system calls. Vamos a hablar un poquito de los servicios del sistema, de cómo se diseña e implementa un sistema operativo y por último, cuál es la estructura que puede tener. Muy bien, hablando entonces acerca de los servicios del sistema operativo, hay ciertos servicios que pueden ser de utilidad para el usuario, mientras que hay otros que buscan que la operación del sistema operativo sea eficiente. Entonces vamos a ver, los que son útiles para el usuario incluyen ejecución de programas, es decir, como veíamos en la clase pasada, de nada sirve tener un sistema operativo si no nos ayuda a ejecutar y cargar los programas fácilmente. Entonces, la idea es que tengamos un servicio que nos permita cargar y ejecutar esos programas de manera fácil. Igual también el sistema operativo nos debe ayudar a gestionar todo lo que son las operaciones de entrada y salida para poder acceder a los distintos periféricos, discos, tabletas gráficas, mouse, teclado, pantalla de manera eficiente. Tenemos luego todo lo que son los servicios relacionados con file systems. Recuerden que son todas las abstracciones que hace el sistema operativo para hacernos ver archivos y directorios. Tenemos los servicios que son relacionados con comunicaciones, tanto comunicación entre procesos que estén en la misma máquina como procesos que pudieran estar en máquinas separadas a través de una red. Y por acá tenemos también el servicio de detección de errores, que es el que nos permite en determinado momento ver si algo ocurrió mal, es decir, por ejemplo, tratando de gestionar un archivo acá. El archivo no existe, o estamos tratando de crear un archivo y el archivo ya existe, o estamos tratando de pronto de ejecutar un programa y ese programa trata de invadir el espacio de otro. Entonces todo eso lo va a manejar el servicio de detección de errores. Muy bien, por otro lado, los servicios que ya nos garantizan una operación eficiente del sistema operativo son los siguientes. Asignación de recursos, es decir, cómo vamos a asignar la memoria, las colas de I/O, el espacio libre en disco, todo ese tipo de cosas lo tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, la parte de protección y seguridad que veíamos en el capítulo pasado. Recuerden que la parte de protección se refiere a que un programa, un proceso más bien en este caso, corra de manera independiente y no se meta en los espacios de otros. Es decir, no invada la memoria de otro, no invada los archivos de otro. Cada uno de los procesos debe estar corriendo, digamos, en su propio espacio, respetando a los otros. Y la parte de seguridad que ya se refiere entonces a las mecanismos que ponemos para que los datos y demás sean accedidos solamente por las personas a las cuales les interesa. Entonces ahí es cuando ya tenemos la parte de usuarios, permisos, etcétera. Y por otro lado tenemos muy relacionado con esto todo lo que son los servicios de logging, es decir, cada vez que se hace una operación en el sistema operativo, es posible registrar los resultados de esas operaciones en unos archivos especiales que se llaman archivos de bitácora o archivos de log. Eso permite de alguna manera ver como la historia de llamadas o de operaciones que se han hecho contra el sistema, y en caso de que algo anda mal o que alguien esté tratando de hacer alguna operación, digamos, como de manera ilegal, queda registro de eso y entonces se logra el principio de accounting que aparece aquí. Accounting quiere decir responsabilidad demostrada, es decir, que se sepa como usuario cuál fue tu uso del sistema o algún proceso cuando estuvo corriendo, listo, qué usó, si tuvo algún error, qué error tuvo, por qué se salió, qué archivos accedió, etcétera. Yo creo que ahí ustedes entonces ya tienen la idea clara. Muy bien,
Miremos ahora a ver cuáles son los tipos de interfaz más comunes que tiene un sistema operativo. Los primeros sistemas operativos, y bueno, ahorita prácticamente todos los que hay para computadores portátiles y para computadores de escritorio, tienen lo que se conoce como interfaz de línea de comando. Acá por Command Line Interface. Es una interfaz en la cual entonces nos aparece un prompt y nosotros acá entonces debemos escribir comandos manualmente para controlar el sistema operativo. Muchas personas le tienen como fobia a este tipo de interfaz porque involucra saber más del sistema operativo. Sin embargo, para administración y demás es muy, digamos, es la preferida por los administradores porque primero permite automatizar cosas. Es decir, si uno va a crear 100 usuarios por una interfaz gráfica, demora hartísimo, pero si lo van a hacer ustedes como un script por línea de comando, lo pueden hacer en cuestión de un instante. Y por lo general, las interfaces de línea de comando permiten acceder a todas las facilidades de configuración del sistema operativo. Tienen pues sí, digamos como una curva de aprendizaje un poco más alta, pero ustedes verán, uno de los objetivos de este curso es que ustedes salgan proficientes en manejar línea de comando. Tenemos también luego entonces la interfaz gráfica, aquí tienen Graphical User Interface, que ustedes están completamente habituados a manejar, donde pues ya tenemos elementos como iconos que representan los archivos o distintas cosas, tenemos ventanas que representan cada uno de los procesos que están corriendo y demás. Es decir, aquí ya en lugar de utilizar en su mayoría el teclado para interactuar con la GUI, pues más que todo utilizamos el mouse. Como les digo, pues digamos es más cómodo, más amigable de manejar, pero no siempre nos va a permitir acceder a todos los recursos. Entonces, por lo tanto, digamos, para administración de sistemas operativos se prefiere la línea de comando. Y tenemos este otro tipo de interfaz que se ha vuelto muy común con los dispositivos portátiles estilo tablets y smartphones, que es la pantalla táctil, en la cual entonces tenemos ya una pantalla que es relativamente pequeña. Podemos estar hablando de una pantalla de 6 pulgadas pues por ahí para un celular, 10 pulgadas para una tablet, y donde normalmente no tenemos ni teclado ni mouse como dispositivo de entrada, sino que utilizamos nuestro dedo como dispositivo, digamos este apuntador. El mismo teclado también se presenta en la pantalla, pues con lo tal entonces nosotros sencillamente pulsamos las teclitas virtuales que aparecen dibujadas ahí y digamos que todas las funciones de la interfaz están adaptadas para poderlo manejar con uno o dos dedos. Entonces la pantalla táctil. Muy bien, hablemos ahorita de los system calls. Como veíamos en la clase pasada, un system call es una manera o la manera como la cual nosotros como programadores accedemos a las distintas funcionalidades que nos da el sistema operativo. La interfaz de system call es sencillamente una interfaz de servicios. Esos servicios son funciones o procedimientos que normalmente están escritos en lenguaje C o en lenguaje C++. Esto por la rapidez con que se ejecuta estos lenguajes. Si se necesita una ejecución todavía más rápida, puede haber funciones de los system calls que estén escritos en lenguaje assembler, en ensamblador, es decir, para lograr la mayor velocidad posible en la ejecución. Todas estas funciones normalmente uno las accede a través de APIs de los lenguajes, es decir, miremos este ejemplo por acá. Digamos que ustedes van a escribir un archivo, un programa que les permita copiar un archivo fuente en un archivo destino. Entonces, digamos que esto de acá es el algoritmo. Si ustedes se fijan, entonces primero adquirimos el nombre del archivo de entrada, luego el del nombre del archivo de salida, abrimos el archivo de entrada, creamos el archivo de salida, hacemos acá un ciclo en el cual vamos leyendo del archivo fuente y escribiendo en el archivo destino,
luego cerramos el archivo de salida, escribimos un mensaje a la pantalla y terminamos. Entonces fíjense que acá cada una de estas cosas que estamos haciendo la hace un system call. Acá entonces tendríamos pues básicamente un system call que pudiera llamarse write, que en este caso lo que va a hacer es escribir a la pantalla. Tenemos luego aceptar la entrada, entonces eso lo podríamos decir de pronto con otro system call que se llama read, que en ese caso nos va a permitir leer del teclado. Acá tenemos otro write a la pantalla de nuevo. Aquí tenemos otro read. Luego abrir el archivo, entonces en ese caso se emplea un system call que se llama open. Para crear el archivo de salida también podríamos emplear el system call open con una modalidad distinta. En este caso sería abra el archivo en modalidad, digamos, de lectura. Y aquí ábralo en modalidad de escritura. Luego lea acá, en este caso hacemos read. Ya no vamos a leer de la pantalla, sino desde un archivo. Acá hacemos write. Igual entonces lo hacemos hacia un archivo. Cerramos, esto es un close. Listo. Escribir un mensaje a la pantalla, entonces eso lo podemos hacer de nuevo con un write. Y finalmente terminar el programa. Hay suele haber un system call que se llama exit, que en este caso nos permite finalizar el programa. Entonces cualquier programa que ustedes escriban, en el momento en que ustedes lo compilen, lo que se va a convertir es en una secuencia de llamada a system calls, que son específicos pues para ese sistema operativo. Y aquí esto es la manera pues como aparece. Cuando ustedes ya están corriendo su aplicación y demás, y la aplicación invoca, digamos, el open, acá desde modo de usuario, ese open llega entonces acá a la interfaz de system call y el sistema operativo entonces ya ejecuta esa función de apertura del archivo en modo kernel, es decir, en modo supervisor. Entonces él ya sencillamente lee los parámetros. Ahorita vamos a ver cómo se le pueden pasar los parámetros a un system call. Se ejecutan todas las instrucciones y finalmente ese system call acaba en un return. Entonces cuando se ejecuta el return, salimos de la interfaz de system call, regresamos a modo usuario y la aplicación se continúa ejecutando normalmente. A un system call se le pueden pasar los parámetros de distintas maneras. Una de ellas, cuando son system calls que reciben parámetros muy corticos, nosotros podemos grabar esos parámetros en los registros del procesador. El system call, eso lo que tienen que hacer ustedes en ese caso es ya leer la definición de la API como tal. Leyendo esa definición de la API, ustedes pueden encontrar en qué registro espera el system call encontrar los parámetros. Entonces listo, lo podemos pasar por registros. Hay otros system calls que manejan más parámetros y recuerden ustedes que el número de registros de un procesador es limitado. Entonces en ese caso lo que podemos hacer es pasarle una tabla de parámetros. ¿Cómo se puede pasar esa tabla? Se puede apuntar a esa tabla mediante uno de los registros o se puede hacer push de los parámetros a la pila. Y lo primero que hace el system call en el momento en que se ejecuta, hace un pop de los parámetros y de esa manera entonces se entera qué es lo que quiere que hagamos con ese respectivo system call. Entonces recuerden sencillamente, mediante registros, mediante tabla. ¿Qué tipos de system calls tenemos? Tenemos algunos que sirven para controlar procesos, es decir, crear procesos, pausarlos, terminarlos, etc. Tenemos otra serie que nos permite gestionar archivos. Entonces ya pues en este caso crear un archivo, borrar un archivo, renombrarlo, etcétera. Bueno, todas esas cosas.
Tenemos system calls que nos permiten gestionar dispositivos, entonces nos permiten abrir un flujo de entrada o un flujo de salida hacia ese dispositivo, leer o escribir al dispositivo, cerrarlo, montarlo, desmontarlo, etc. Tenemos system calls que permiten mantener información, ahí tenemos cosas como por ejemplo fijar la fecha y la hora del sistema. Hay system calls que manejan comunicaciones, que permiten hacer cosas como abrir y cerrar sockets, abrir una comunicación entre procesos, crear un trozo de memoria compartida, etc. Y tenemos system calls que ya permiten hacer lo que es protección. Entonces ya en ese caso tendríamos, por ejemplo, fijar permisos de archivos, etc. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de lo que serían, pues por ejemplo, los system calls, por ejemplo, para control de procesos. Si yo quiero crear un proceso, entonces en Windows lo hago con create process. En Unix el system call se llama fork. Para salir del proceso en Windows empleamos el system call exit process. En Unix el system call se llama exit. Cuando le ponemos a esperar o queremos poner que el proceso espere un determinado evento, fíjense que en Windows se llama wait for single object, el system call, en Unix se llama wait. Y así sucesivamente. Ustedes pueden pasar un momentico pausar un momentico el video y ver los diferentes nombres que tienen algunos de los system calls. Aquí vemos, por ejemplo, para crear archivo, para leer un archivo, para escribir un archivo, para cerrar un archivo. Aquí tenemos, por ejemplo, cosas que permiten manipular la consola como tal. Acá esto nos permite manipular no solo la consola, sino cualquier dispositivo. Van a ver ustedes que en Unix o Linux los system calls son muchísimo más genéricos. Aquí tenemos algunos de mantenimiento de información, los de creación de comunicaciones y finalmente los de protección. Fíjense que los nombres y las definiciones son distintas, a pesar de que la funcionalidad es lo misma. Esto es muy importante y más adelante vamos a ver por qué. Recuerden sencillamente que los system calls entre sistemas operativos son distintos. Muy bien, estos ya son entonces algunos de los servicios que ofrece el sistema operativo. Fíjense que están muy relacionados con las familias de system calls y hay algunos otros nuevos. Tenemos por ejemplo el servicio de gestión de archivos, que nos permite lo que les decía, crear, modificar, borrar, mover archivos, todo ese tipo de cosas. Hay servicios que nos permiten ver información de estado del sistema operativo, por ejemplo, la fecha, qué tanta memoria libre tenemos, el número de usuarios que están conectados, el número de procesos que están corriendo, etc. Hay veces que estos datos quedan en memoria como tal y hay veces que estos datos se graban en un archivo especial del sistema operativo que se llama el registry. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de emplear un programa en Windows que se llama regedit o regedit 32. Estos programas permiten editar de manera directa este registry, que tiene, digamos, mucha información de configuración. A lo largo del curso iremos viendo de pronto algunas cosas que están grabadas allá en el registry. Tenemos servicios que permiten modificar archivos. Hay servicios que permiten dar soporte a lenguajes de programación, es decir, por ejemplo, a programas escritos en C, programas escritos en Java, etc. Cada uno tiene sus respectivas librerías. Servicios para cargar y ejecutar programas. Para manejar comunicaciones, como les decía, entre procesos que están en la misma máquina y entre procesos que están en equipos separados. Entonces ahí ya sería a través de una red. Y por lo general tenemos entonces también servicios en background. ¿Qué quiere decir esto? Uno normalmente a nivel de GUI o a nivel de interfaz de línea de comando
interactúa directamente con algunos procesos, es decir, por ejemplo, con el procesador de textos, con la hoja electrónica, el programa que te copia archivos y demás. Pero normalmente siempre hay programas que están corriendo en background, es decir, en el fondo. Uno no los ve correr, no ve, digamos, señal, pues, digamos, en la interfaz de que estén corriendo. Sin embargo, ahí se están ejecutando y permite gestionar varias de las cosas que hacen el sistema operativo. Reciben nombres distintos dependiendo del sistema operativo que estemos manejando. En el caso de Windows, esos procesos en background se denominan servicios y ustedes lo pueden revisar en la configuración y buscar servicios del sistema o visor de servicios, les van a aparecer corriendo. En sistemas como el sistema iSeries o el OS400 de IBM, esos procesos que están corriendo en background se les conoce como subsistemas. Y en el caso de Linux, Unix y en Mac OS, que vamos a ver que Mac OS es una versión de Unix, esos programas se llaman demonios, sencillamente porque están escuchando solicitudes y en determinado momento entonces pues las despachan cuando ya les llegan. Muy bien. Hablemos un poquito, y esto de pronto les podrá traer a la memoria algo de lo que vieron en el curso de arquitectura de hardware. Hablemos un poquito de enlazadores y cargadores. Miren, esto ¿a qué corresponde? A la manera como ustedes compilan y ejecutan un programa. Cuando ustedes recién escriben un programa, normalmente lo escriben en un lenguaje de alto nivel, es decir, en este caso digamos que el lenguaje es C. Muy bien. Lo primero que ustedes hacen cuando corren, cuando ya van a generar, digamos, código ejecutable a partir de esto, es pasarlo por un compilador. ¿El compilador qué hace? Genera lo que se llama un archivo objeto. Entonces, ese archivo objeto trae lo que son ya, es decir, él hace la compilación, comienza, digamos, como a generar un poquito de instrucciones de máquina como tal, y cuando ustedes tienen llamadas a system calls, por ejemplo el open, el read, el write, etcétera, entonces él deja como unos espacios donde van a ir las direcciones a las cuales debe acceder el procesador para acceder a sus system calls. Es decir, porque depende mucho, digamos, del sistema operativo en que ustedes lo estén corriendo. Entonces, ¿qué pasa luego? El archivo objeto se pasa por un enlazador. ¿El enlazador qué hace? Analiza librerías del sistema operativo y pone las direcciones de esas librerías dentro del archivo objeto, de tal manera que él ya sepa, pues en este caso, cómo digamos, o dónde o en qué librería va a estar el código que invoca ese system call. Entonces, después de que ya hemos enlazado el objeto, ya se nos produce un archivo ejecutable. En el momento en que nosotros vamos ya a correr el programa como tal, el programa es manipulado por un cargador. ¿El cargador qué hace ya? Pone este programa en memoria principal y ya entonces en ese momento enlaza con las librerías externas que están en otro lado del sistema operativo, en otro lado del disco duro, carga esas librerías y le dice listo, apunte a ellas, y en ese momento pues ya entonces queda el proceso creado. Entonces fíjense que es decir, esto que uno normalmente hace digitando un solo comando para compilar un programa, fíjense que tiene una gran cantidad de trabajo detrás. Desde el primero generamos código objeto que no tiene direcciones de librerías. Al hacer el enlazamiento, entonces enlazamos
el programita que nosotros hicimos con las librerías externas de tal manera que ya haya referencia. Y el cargador ya entonces lo que hace es cargar como tal el programa en memoria y también las librerías que dependen de él. Resuelve ya las últimas direcciones, en ese momento ya el proceso está listo para ejecutarse. Bueno, estos son los nombres de formato de los archivos ejecutables. Para Unix y Linux se emplea un formato que se llama ELF. Ya veremos oportunamente en clase, que traduce por Executable and Linking Format. En este formato están no solo los programas ejecutables, sino lo que se llaman los objetos compartidos o las librerías compartidas del sistema, que normalmente acaban en extensión .so. Para Windows, el formato se llama PE, que es por Portable Executable. Listo. Ejecutable portable. En este formato están normalmente los archivos exe, son los programas ejecutables, y los DLLs, que son las librerías compartidas del sistema. DLL traduce por Dynamic Link Library, es decir, librería de enlace dinámico. Y en macOS el formato se llama MacO. Es decir, ustedes pueden ver un poquito el formato de un ejecutable en Mac. Si se meten a la carpeta de aplicaciones, le dan botón derecho y le dicen muéstreme el contenido de la carpeta, el contenido del paquete, y verán entonces el formato tan interesante que tiene una aplicación en Mac. Bueno, entonces fíjense acá, y este es lo que les quería hacer en cuenta, caer allá atrás. ¿Cómo hago yo para correr un programa, un mismo programa que yo escriba, en varios sistemas operativos? Porque fíjense que aquí ya tenemos varios retos bien tremendos. Primero, el formato de los binarios, de los archivos binarios, va a ser diferente. Recuerden que si tenemos un sistema operativo Windows, tenemos que emplear formato PE. Si tenemos un binario escrito para Unix, tiene que estar en formato ELF. Entonces, por un lado, esos formatos son incompatibles entre sistemas. Por otro lado, resulta que en Windows, inclusive, pues digamos, el mismo Windows emplea tanto procesadores Intel como procesadores ARM. Mac se ha pasado pues últimamente todo a arquitectura ARM, es decir, todos los procesadores tipo Apple Silicon ya nada tienen que ver con Intel, es todo arquitectura ARM. Y para acabar de rematar, los system calls son distintos, como vimos en las láminas pasadas. Entonces, ¿cómo se puede hacer para llevar el mismo programa a distintos sistemas operativos? Una solución es emplear lo que se llama lenguajes interpretados, es decir, lenguajes donde ustedes escriben el código fuente y ustedes se llevan el archivito de código fuente y lo corren en un interpretador. Casos, por ejemplo, de Python, de Ruby on Rails. Ustedes para llevar un programa en Python de Windows a Linux no lo tienen que modificar nada. Lo único que tienen que tener es instalado Python en las dos plataformas y listo. La otra posibilidad es emplear un ambiente de ejecución o lo que se conoce como un runtime environment. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Java y de .NET, donde ustedes lo que hacen es montar dentro del sistema operativo una máquina virtual de Java o una máquina virtual de .NET. Y ustedes se traen los archivos de clase o los archivos de programa ya compilados para correr dentro de esa máquina virtual que les maneja Java o .NET. Y la otra manera es utilizar APIs estándar en el momento en que ustedes están programando, y lo único que tienen que hacer es recompilar el programa cuando se lo van a llevar a otra plataforma. Es decir, ahí, por ejemplo, C
es muy bueno para eso, en el sentido de crear programas que ustedes luego pueden compilar en distintos sabores de sistemas operativos, distintas plataformas, etcétera. Utilizando la API que se llama, o la API de llamados POSIX, se garantiza pues digamos una máxima compatibilidad entre distintos sistemas operativos. Y esto pues se ve mucho en el caso de cuando usted, es decir, programas que se consiguen libremente como el Apache, como el no sé, Snort, etcétera, todos esos vienen en formato de código fuente. Entonces uno lo configura para una determinada plataforma y luego lo compila. Y como les digo, son cosas que son sumamente portables. Ok, miremos ahora cómo se diseña e implementa un sistema operativo. Para poderlo hacer, pues tenemos que tener unas metas de diseño muy claras, es decir, qué servicios le vamos a ofrecer al usuario y, por otro lado, cómo vamos a, o mejor dicho, qué servicios vamos a implementar a nivel de sistema y cómo lo vamos a hacer. Tenemos que tener una serie de mecanismos y políticas. Las políticas son el qué vamos a hacer y los mecanismos cómo lo vamos a hacer. Pues fíjense que eso es básicamente toda la parte de requerimientos. Listo. Una vez que ya tenemos todos los requerimientos y todas las ideas de los servicios y demás que queremos hacer, entonces ya implementamos el sistema operativo. Se puede hacer, como les digo, en lenguajes de ejecución muy rápida como Assembler. Se prefiere utilizar C o C++ porque son portables, pero pues digamos hay ciertos módulos que están escritos en Assembler por velocidad, y ahorita también se está introduciendo en sistemas operativos la programación en Rust. Rust es un lenguaje que permite hacer un manejo muy juicioso de la memoria y permite pues de otra manera manejar muy bien la parte de seguridad. Entonces es útil de pronto que también se vayan familiarizando con ese lenguaje. Ok, bueno, vamos a ver estructuras típicas o maneras como se estructuran un sistema operativo típicamente. Comencemos con la estructura monolítica. La estructura monolítica, fíjense que el núcleo tiene todas las funciones metidas dentro de sí, es decir, por ejemplo, la parte de señales, la parte del subsistema de I/O, los drivers, el file system, ¿qué más? La parte de disco, cinta, la programación de la CPU, reemplazo de páginas, etcétera. Entonces, fíjense que todo eso está metido dentro de un solo ejecutable que se ejecuta en un único espacio de memoria. Ventajas que tiene: los kernels monolíticos son muy rápidos porque, digamos, todas las llamadas y demás tienen que recorrer muy poco, no tienen que cambiar de espacio de memoria ni cosas de esas, sino que está directamente ahí. Desventaja: pueden ser difíciles de mantener precisamente porque todo el código está, mejor dicho, toda la funcionalidad está concentrada en un solo código. Sin embargo, por la rapidez y demás que se tiene de ejecución, la estructura monolítica es muy popular. Ustedes la van a encontrar en Windows, el kernel de Windows es monolítico, en macOS, porque es Unix, en Unix y en Linux. Entonces, digamos, este es el esquema más común que hay. Tenemos luego lo que se llama sistemas operativos por capas, en las cuales entonces la capa más interna es el hardware y la capa más externa es el usuario. Entonces ahí lo que se van montando es servicios y las interfaces muy claras entre ellos para poder definir el sistema. Por la dificultad de definición de esas interfaces, los sistemas operativos típicamente no están estructurados por capas. ¿Dónde ha funcionado muy bien la estructura por capas? En las redes. Si ustedes recuerdan el modelo OSI y el modelo TCP/IP,
funcionan perfectamente por capas. Entonces yo ya los remito entonces allá a su librito de redes y demás para que repasen pues digamos esos conceptos. Por capas digamos los sistemas operativos no se implementan normalmente. Ahorita más atrás me equivoqué, les dije que macOS era un kernel monolítico, falso. macOS es un microkernel. ¿En qué consiste el microkernel? Tenemos en ese caso lo que se llama una filosofía minimalista. Es decir, vamos a sacar del kernel todo lo que no sea esencial. Fíjense que en el microkernel ¿qué quedó? Las funciones de comunicación entre procesos, la función de gestión de memoria y la función de planificación de la CPU, que es como lo esencial que tiene un sistema operativo. Ya los programas de aplicación, los file systems, los drivers y todas esas cosas corren en modo usuario. Es decir, ya los llevamos como si fueran procesos de usuario, con lo cual digamos que este kernel puede tener un poquito más de latencia, pero igual al ser el kernel más reducido y tener menos funciones también se ejecuta más rápido. Entonces es una estructura que se puede considerar. Luego tenemos lo que se llama kernels modulares. Entonces acá esto traduce por loadable kernel modules, es decir, módulos cargables de kernel o LKMs. ¿Esto en qué consiste? Miren, este que tenemos acá es la estructura del sistema operativo Linux. Entonces fíjense que aquí tenemos las aplicaciones, la interfaz de system call, acá tenemos el kernel que es monolítico y pues el hardware acá abajo. ¿Qué particularidad tiene el kernel de Linux? Tiene la ventaja de que ustedes pueden en tiempo de ejecución cargar módulos extra. Acá. Entonces módulo 1, módulo 2, módulo 3. Claro, también los pueden descargar. Entonces, de esa manera pueden ustedes cambiarle o alterarle la funcionalidad al kernel sin necesidad de tener que estarlo recompilando. Es decir, esto lo hace, digamos, muy flexible. Bueno, aquí tenemos ahorita ya lo que sería la arquitectura, ya mirando unos pocos ejemplos de lo que sería macOS, iOS y iPadOS, es decir, fíjense que son todos los sistemas operativos de iPad. Resulta que todos ellos están basados en el mismo kernel, Darwin, es decir, un iPhone, un iPad, un Mac, todos esos corren el mismo kernel, Darwin. Sobre él están montados entonces ya algunos frameworks, como pudieran ser pues en este caso ya los de, por ejemplo, los de visualización y algunas otras cosas pues digamos que ya están relacionadas con el sistema operativo. Tenemos frameworks de aplicación y tenemos todo lo que tiene que ver con la experiencia del usuario. Ahí pueden ver ustedes que las aplicaciones pueden acceder a todos esos componentes como tal, dependiendo pues de lo que vayan a hacer. Y esta es la manera como está configurado ese kernel Darwin. Recuerden que esto es un microkernel. Entonces miren que tenemos sencillamente dentro de él los servicios básicos, programación del sistema operativo, tenemos la parte de comunicación entre procesos IPC y gestión de memoria. Por otro lado tenemos de pronto algo de gestión de I/O y tenemos otra cosa que se llaman las extensiones de kernel, que son equivalentes a los módulos cargables de kernel que tenemos en Linux. Luego tenemos pues acá arriba lo que sería la interfaz de system calls y de traps, la interfaz con las librerías y ya las aplicaciones. Como recuerden, Macintosh de nuevo o Mac, microkernel. Y por acá tenemos entonces ya también la parte de Android. Android es una versión de Linux. Entonces pues por este lado
Tenemos Bionic, que es toda la parte de interfaz de usuario, pues como tal. Este se llama la capa de abstracción de hardware. Cuando ustedes vean HAL en sistemas operativos, es una capa que permite, digamos, trabajar con distintos modelos de hardware, sencillamente mirando todo lo común que hay, y la HAL lo que hace entonces ya hacer llamados específicos a determinados componentes de hardware que pueden existir en unos teléfonos sí, en otros no, o que pueden existir en diferentes teléfonos pero operar de manera diferente. Hay librerías nativas como SQLite para acceso a bases de datos, OpenGL, que es la parte de gráficos como tal, WebKit, que es la parte que hace rendering de páginas web, SSL, pues para manejo de comunicaciones seguras, medios, etc. Y miren que acá, encima de todo esto, ya están montados las interfaces de Java. Por lo general lo que son los archivos o los programas ejecutables de Android, todos esos APKs son Java. Entonces tenemos que tener una interfaz con Java que nos permita entonces gestionar todos estos programas. Listo. Y por último, presentarles acá lo que es WSL. Esto en WSL traduce por Windows Subsystem for Linux. Es un mecanismo que tiene Windows a partir de su versión 10 para ejecutar programas de Linux. Entonces, lo que ustedes hacen en ese caso es comenzar mediante la ejecución de un programa que se llama bash.exe. Entonces, ustedes logran obtener un shell de Linux y todas las aplicaciones o todo lo que se corra dentro de ese shell ya se corre entonces dentro de una cosa que se llama el LX Core, que está dentro del sistema operativo Windows. Entonces, la llamada fork, que recuerden que sirve para crear un proceso nuevo, traduce los llamados y los traduce entonces a los system calls de Windows para ya poder ejecutar, pues en este caso, el proceso en el sistema Windows. Fíjense que es una interfaz en este caso de traducción, que ya nos permite entonces traducir los system calls o emular los system calls entre una plataforma y otra. Bueno, creo que eso es todo por el momento. Espero que el video haya sido de su agrado. Si tienen dudas o tienen inquietudes, las podemos resolver durante la clase. Entonces, por el momento, hasta luego, que estén muy bien.